¿Y si aquello que llamas yo fuera apenas un reflejo en un vidrio empañado? ¿Qué partes de tu identidad resisten la noche y cuáles se desvanecen cuando nadie mira? ¿Cuánto de lo que dices desear es realmente tuyo y cuánto es herencia de miradas ajenas, expectativas antiguas, mandatos silenciosos? ¿Qué ocurre cuando el guión se queda sin escena y el actor sin aplausos? ¿Y si la fuerza que te sostuvo hasta hoy fuera, en el fondo, una coraza que impidió amar de verdad, incluso amarte a ti? Carl Jung advirtió que ningún ser humano atraviesa la propia oscuridad sin pagar un precio, uno alto. Y tal vez te encuentres ahora mismo frente a esa factura, un silencio que no es tristeza, una apatía que no cabe en diagnósticos, un vacío que no duele pero pesa. No es el fin, es un umbral, ese territorio ambiguo donde la persona, la máscara pulida con años de costumbres, empieza a resquebrajarse y lo que era certeza se vuelve pregunta. El ego masculino, tan entrenado para no quebrarse, descubre entonces su fragilidad secreta, no como defecto sino como puerta, una puerta a lo invisible, a lo que nunca se nombró porque asustaba, porque incomodaba, porque no encajaba con el papel del que vence, del que provee, del que jamás duda. Has hecho el trabajo, hundiste las manos en la sombra, tocaste el barro de tus miedos, lloraste memorias que jurabas sepultadas, perdonaste sin testigos, dejaste caer disfraces tan habituales que ya te pesaban menos que la propia piel. Esperabas la aurora. Llegó el desierto, un motor apagado, un mundo sin brillo. Lo interpretas como fracaso, como recaída, como evidencia de que algo te falta. Tal vez sea al revés. Tal vez es la primera señal de sobriedad después de la embriaguez de vivir para la mirada de los demás. Tal vez por fin se retiró la voz que te gritaba: rinde, corre, conquista, demuestra. Y sin ese grito, ¿quién eres? No estás desmotivado, susurra una parte antigua, más sabia que todas tus técnicas. Estás deshabitando lo que no te pertenece. Es un duelo extraño. No lloras por una persona, lloras por una versión de ti mismo que te mantuvo a salvo, sí, pero a costa de tu verdad. En ese intermedio, donde ya no actúas y todavía no escribes, donde el control se transforma en entrega, comienza la tarea más exigente: sostener el vacío sin maquillarlo, no forzar la primavera, permitir que el silencio haga su lenta alquimia. No hay productividad aquí, no hay tips, no hay retorno al antiguo orden, porque quizá aquel orden nunca fue vida, apenas estrategia. Jung lo vio con claridad. Quien integra la sombra sufre una muerte psíquica. Lo que se deshace no es tu esencia, es el personaje que te permitió circular por el mundo. Ese que te decía con autoridad: sonríe o te retirarán el afecto. Aguanta o te verán débil. Acumula o te llamarán inútil. Obedeciste. Y funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Y cuando se vino abajo, no cayó un edificio, caíste tú. Te preguntas por qué, habiendo sanado tanto, la vida perdió color. Considera esto: gran parte de tu impulso estaba inflado por el miedo. Parecía ambición, era pánico al rechazo. Parecía autocuidado, era camuflaje del desprecio propio. Parecía espiritualidad, era escape con incienso. Eso devastador que viste cuando encendiste la luz en la habitación más oscura, que tus motivaciones eran, en buena medida, prótesis, no es una condena, es un diagnóstico certero. Y los diagnósticos honestos no deprimen, orientan. Te dicen dónde estabas apoyando el cuerpo para no tocar el suelo, te muestran qué amabas de veras y qué venerabas por costumbre. En este punto, el ego masculino, acostumbrado a cerrar filas, puede quebrarse con elegancia. No en la humillación, sino en la renuncia a defender lo que ya no sostiene sentido. Conectar con su lado invisible no es debilidad, es lucidez.
Reconocer que la fortaleza no consiste en resistirlo todo, sino en dejar de proteger lo falso. ¿Por qué habrías de volver a la carrera si la pista te llevaba a un lugar que ya no te convoca? ¿Por qué esforzarte por recobrar un entusiasmo que, mirándolo de cerca, era adrenalina de supervivencia? Escucha, hay una voz nueva, tímida, insistente. No promete picos de euforia, promete hondura, habla en pausas, dice cosas breves, pesa cada palabra. No corras, dice, permanece. Y permanecer no es pasividad, es la disciplina de sentir sin anestesia, es la madurez de elegir sin público, es la intimidad de consentir lo que llega, incluido el hastío, incluida la desnudez de no saber. En ese terreno, el amor deja de ser premio y empieza a ser presencia, con uno mismo primero, con otros después. No como mercancía negociada desde la máscara, sino como encuentro entre dos vulnerabilidades que dejaron de jugar a ser invencibles. Imaginabas que sanar te devolvería a un yo mejorado. No, sanar te expropia del yo de utilería. Lo que queda, al principio, parece poco: silencio, apatía, desconcierto. Lo imprescindible tarda en volverse visible. Es la fase mineral de la psique, sin flores, sin hojas, con raíces que buscan agua bajo tierra. Desde fuera, nada ocurre. Dentro, todo se recoloca. Viejas rutas neuronales pierden tráfico. Antiguos pactos internos se revisan. El cuerpo aprende a no tensarse ante cada demanda. La mente practica el humilde arte de no completar la frase. El corazón, que había sido intendente logístico, vuelve a ser brújula. Pero necesito motivación, dices. ¿La necesitas o la extrañas? Porque la motivación que anhelas puede ser la misma cuerda que te arrastraba por pasillos sin ventanas. Lo nuevo no empuja, convoca, no acelera, orienta. No quiere verte haciendo más, quiere verte siendo menos de lo que no eres. Entonces, ¿qué significa vivir cuando la gasolina antigua se terminó? Significa dejar que el movimiento nazca de la coherencia, no del miedo. Significa que un no claro vale más que 100 síes ansiosos. Significa que la ternura ya no se negocia, ni hacia adentro ni hacia afuera. Quizá pienses que todo esto es demasiado abstracto. No lo es. Tiene consecuencias concretas. Notarás que algunos vínculos pierden brillo cuando no sostienes la máscara que los alimentaba. Notarás que ciertas metas, sin la urgencia del «tengo que», se desvanecen como tinta al sol. Notarás también, y este es el milagro sobrio, que pequeñas cosas recuperan una resonancia limpia. El primer sorbo de agua, una conversación sin impresionar a nadie, el orden quieto de un escritorio, una caminata sin destino, son señales de vida, no de la vida performática, sino de la que puede sostenerse sin aplausos. La tentación será forzar la salida. Debo volver a producir, debo volver a sentir ganas, debo volver a ser aquel. No debes. Puedes aprender a estar, a respirar ese entre que aterra al personaje y fortalece al self. Puedes preguntarte con honestidad radical: ¿qué deseo cuando nadie me mira? No hallarás la respuesta en frases motivacionales, sino en la práctica humilde de la presencia diaria. Levantarte, hacer lo necesario, no para probarte, sino para cuidarte. Rehusar lo que te traiciona. Aceptar lo que te alinea, repetirlo sin prisa. La identidad nueva no se decreta, se cultiva. Tal vez descubras al cabo que el amor profundo, ese que Jung intuía como destino, no se alcanza con músculos tensos ni con discursos brillantes. Se alcanza cuando el ego, masculino o no, acepta su fragilidad y la convierte en umbral de encuentro. No es una renuncia al poder, es la renuncia a la impostura del poder. Y entonces el mundo que parecía gris recupera matices no estridentes, colores que no buscan gustar sino ser.
Así que si hoy te sientes suspendido, sin ganas, sin guión, no te diagnostiques con rapidez. Reconoce el paisaje, desierto después de la tormenta, arena húmeda, cielo sin presagios. Perfecto. Aquí empieza lo que no es espectáculo. Aquí el silencio no es ausencia, es matriz. Y si escuchas con paciencia, oirás de nuevo el susurro: no estás roto, estás naciendo, no regreses a la máscara, cruza. Y si ese yo que repites al hablar no fuera más que un brillo fugaz en un cristal empañado, ¿qué fragmentos de tu identidad resisten cuando cae la noche? ¿Y cuáles se desdibujan apenas se apagan los ojos que te observan? ¿Cuánto de lo que persigues te pertenece de verdad? ¿Y cuánto responde a antiguos guiones heredados, a expectativas que se pegaron a tu piel sin pedir permiso? Cuando la obra termina y el telón cae, ¿quién permanece en escena? Y si la firmeza que te sostuvo durante años no fuera fortaleza, sino armadura, una cápsula que preservó tu corazón a costa de que aprendiera a amar. Jung lo intuyó con brío. Nadie atraviesa la penumbra sin costo, y quizá estés pagando ahora con una factura silenciosa. No es tristeza clínica, tampoco apatía de manual. Es un hueco con peso, una quietud tensa. No anuncia final, señala un umbral. Ese territorio intermedio donde la persona, esa máscara pulida en décadas de costumbres, se fisura y las certezas se transforman en preguntas legítimas. El ego masculino, educado para no mostrar grietas, descubre su delicadeza subterránea, no como debilidad, como puerta, una entrada hacia lo que no tuvo nombre por pudor, por miedo, por no encajar en el papel del invencible, del proveedor, del que siempre sabe. Hiciste la tarea dura, hundiste los dedos en la arcilla de tu sombra, tocaste miedos con olor a sótano, lloraste recuerdos que creías fósiles, perdonaste sin testigos, dejaste caer disfraces que habían adherido como segunda piel, esperabas el amanecer, y se abrió un desierto, un motor en silencio, un paisaje desaturado. Lo leíste como retroceso, como prueba de que algo te falta. Puede que sea al revés. Tal vez es la sobriedad después de años de intoxicación con la mirada ajena. Tal vez, por primera vez, se extinguió la voz que exigía: rinde, corre, gana, demuestra. Sin ese ruido de fondo, ¿qué queda? ¿Quién habla ahora? No es desmotivación, murmura una parte de ti anterior a todos tus métodos. Estás desalojando lo que no es tuyo. Duelo extraño, no te separas de una persona, sino de una versión propia que te resguardó cobrando como peaje tu verdad. En ese intervalo, ni actor ni autor, donde el pulso del control se vuelve entrega, surge la disciplina mayor, sostener el vacío sin maquillarlo. Resistir la prisa por forzar primavera, permitir que el silencio ejerza su alquimia lenta, molecular. Nada de recetas aquí, nada de productividad con brillos. No hay retorno a la geometría conocida. Quizá porque aquello que llamabas orden nunca fue vida, era estrategia. Jung lo describió sin anestesia. Integrar la sombra implica una muerte psíquica. Lo que se desarma no es la esencia, es el personaje que te permitió transitar, aquel que dictaba: sonríe o retirarán afecto, aguanta o serás débil, acumula o te nombrarán inútil. Obedeciste con excelencia, funcionó, hasta que dejó de hacerlo, y cuando colapsó, no cayó un decorado, te desplomaste tú. Te inquieta que, tras sanar tanto, el color se haya ido. Mira de cerca. Buena parte de tu impulso estaba inflado por el miedo. Parecía ambición y era pánico al rechazo. Parecía autocuidado y era maquillaje del desprecio propio. Parecía espiritualidad y era escapismo perfumado. Aquello devastador que viste al encender la lámpara en el cuarto más oscuro, que muchas motivaciones eran prótesis, no te condena, te orienta.
Señala dónde apoyabas el peso para no tocar la tierra. Distingue lo que amas de verdad de lo que venerabas por costumbre. Aquí el ego masculino, experto en cerrar filas, puede fracturarse con elegancia, no en humillación, sino en renunciar a defender lo indefendible. Conectar con su lado invisible no lo hace débil, lo vuelve lúcido. La fortaleza no es resistirlo todo, es dejar de proteger lo que no es real. ¿Para qué volver a correr si la pista conducía a un lugar que dejó de llamarte? ¿Para qué reclamar una euforia que, mirándola a la luz, era adrenalina de supervivencia? Escucha, hay una voz nueva, tímida, firme, no ofrece vértigo, ofrece hondura, habla en pausas, frases cortas, densas. No corras, dice, permanece. Permanecer no es inercia, es sentir sin anestesia, elegir sin público, consentir lo que llega, el hastío, la intemperie de no saber. En ese suelo el amor deja de ser premio, se vuelve presencia. Primero contigo, luego con otros. No como transacción de máscaras, sino como encuentro entre vulnerabilidades que abandonaron el juego de la invulnerabilidad. Pensabas que sanar era un yo mejorado. No. Sanar te expropia del yo utilitario. Al principio parece que queda poco. Silencio, apatía, desconcierto. Lo imprescindible tarda en hacerse visible. Es la estación mineral de la psique, sin flores ni hojas, raíces buscando agua en profundidad. Desde fuera no pasa nada. Dentro, todo se reorganiza. Rutas neuronales ceden paso. Pactos internos se renegocian. El cuerpo aprende a no tensarse ante cada reclamo. La mente ejercita el arte humilde de no terminar la frase. El corazón, que hacía de intendencia, vuelve a ser brújula. Necesito motivación, dices. ¿Necesitas o extrañas la cuerda que te arrastraba por pasillos sin ventana? Lo nuevo no empuja, llama, no acelera, orienta. No te quiere haciendo más. Te quiere siendo menos de aquello que nunca fuiste. ¿Qué significa vivir cuando la gasolina vieja se agotó? Significa moverse por coherencia, no por temor. Un no nítido vale más que 100 síes ansiosos. La ternura ya no se negocia, hacia adentro o hacia afuera. Demasiado abstracto, no lo es. Tiene consecuencias concretas. Notarás vínculos que pierden brillo cuando ya no sostienes la máscara que los alimentaba. Metas que se evaporan sin el tengo que como motor. Y en paralelo, el milagro sobrio. Pequeñas cosas recobran resonancia limpia. Un trago de agua, una conversación sin exhibición, el orden discreto de un escritorio, una caminata sin destino, señales vitales. No de la vida performativa, sino de la que perdura sin aplauso. La tentación será forzar salida. Debo producir, debo sentir ganas, debo ser aquel. No debes. Puedes aprender a estar, a respirar el entre, que aterra al personaje y fortalece al sí mismo. Puedes preguntarte con valentía íntima, ¿qué quiero cuando nadie me mira? La respuesta no se halla en consignas motivacionales, sino en la práctica de la presencia. Levantarte, hacer lo necesario, no para probar mérito, para cuidarte, decir no a lo que te traiciona, sí a lo que te alinea, repetirlo sin prisa. La identidad nueva no se decreta, se cultiva. Quizá descubras que el amor hondo, ese horizonte que Jung entrevió, no llega con mandíbula apretada ni discursos de acero. Llega cuando el ego, masculino o no, reconoce su fragilidad y la convierte en umbral de encuentro. No es renunciar al poder, es dejar la impostura del poder. Entonces el mundo que parecía gris recupera matices discretos, colores que no buscan agradar, solo existir. Si hoy te sientes suspendido, sin ganas ni libreto, no te apresures a diagnosticarte. Observa el paisaje, desierto tras la tormenta, arena aún húmeda, un cielo sin anuncios. Es suficiente.
Aquí comienza lo que no es espectáculo. Aquí el silencio no es ausencia, es matriz. Si afinas el oído, volverás a oír el mismo susurro. No estás roto, estás naciendo. No vuelvas a la máscara, cruza. Y si lo que llamas acceso no fuera un clic ni un código, sino el permiso íntimo de mirarte sin disfraces. Y si el enlace no estuviera en la descripción, sino en la fisura exacta por donde se te escapa la voz. ¿Cuántas veces has sentido que cumples con el ritual? Abrir, mirar, seguir, mientras por dentro algo susurra. No entres ahí, sal de ti. ¿Qué parte de ti aún cree en el guión y cuál, en silencio, ya dejó de recitarlo? ¿Y si el verdadero ingreso fuera aceptar que estás agotado de sostener a quien ya no eres? Hay un cansancio que no se alivia con dormir. No habita los músculos, habita la hondura. Es la fatiga lúcida que aparece cuando la figura que te mantuvo a salvo es ya insostenible. Despiertas, observas tus rutinas, compromisos, la imagen que proyectas, tus vínculos. Notas que avanzas como quien interpreta un papel aprendido al detalle, pero sin fe en su sentido. Conoces las líneas. Ya no te habitan. Eso no es una simple crisis de identidad. Es el derrumbe de la persona. Carl Jung nombró persona a la máscara social con la que negociamos el mundo. No es un error. Es una arquitectura adaptativa. El problema surge cuando olvidamos que es máscara y la confundimos con la piel. La persona no es lo que eres, es lo que otros creen que eres. Desde temprano ensayamos mandatos. Sé amable, sé brillante, sé fuerte, sé ingenioso, sé eficiente. Esas consignas, casi siempre mudas, tallan nuestros gestos y ambiciones. Poco a poco, dejamos de ser lo que somos para convertirnos en lo que se espera. La persona te sostuvo, te dio pertenencia, aplauso, reconocimiento y a cambio desterró zonas esenciales. Ocultaste la fragilidad para parecer invulnerable. Velaste la sensibilidad para no parecer blando. Tragaste la rabia justa para conservar afecto. Y ahora sientes ese cansancio sagrado, el primer síntoma del colapso. Al principio parece simple desmotivación, luego un desajuste fino, como una costura que cede. Después llega una angustia sin gritos, un ahogo interior que no necesita testigos. Intentas recuperar la versión de antes, no regresa. Buscas emocionarte con aquello que antes te incendiaba. Está frío. De repente, algo dentro comienza a conceder acceso. Las grietas en la máscara se multiplican. Las frases automáticas pierden fluidez. La risa se nota ensayada. La vida se ve decorada, impecable y hueca. Entonces colapsa. Pero no es demolición, es liberación. Es la caída del yo fabricado para gustar, para esquivar el abandono, para conquistar una parcela segura. Un yo que, mirado de frente, era una respuesta pulida por el miedo. Jung lo comprendió, lo habitó en carne propia. Tras separarse de Freud, atravesó un periodo de desierto y de fragmentos. Dejó atrás estatus, títulos, certezas prestadas. Permitió que la figura pública del científico respetable se desmoronara. En ese abismo, halló su trazo verdadero. Escribió, en esencia, mi sí mismo aguardaba al fondo del caos. Pesa esa frase. No invita a la comodidad, invita a permitir la turbulencia, a soltar el disfraz, incluso si te amparó toda una vida. El colapso de la persona no es amable, puede traer ansiedad, sensación de fracaso, aislamiento, miradas ajenas que juzgan. Quienes te rodean quizá no lo comprendan. Eras tan centrado, Sam, tan sólido, tan exitoso. ¿Y ahora? Ahora, por fin, te encuentras. El antiguo capataz interno que te hacía correr se retiró. La motivación que vivía de agradar, probar, corresponder, cayó. Y bajo el polvo de esa caída hay algo que respira. ¿Y ahora qué?, preguntas. Una voz pequeña, anterior a tus fórmulas, responde, ahora, ¿verdad?
Y la verdad no siempre encaja en la agenda, no se mide en métricas, no promete curvas ascendentes, es más sobria, más lenta. No fuerces, dice, no actúes. Pausa, silencio, presencia. Sostener el vacío sin disfrazarlo de proyecto. Dejar que el invierno psíquico cumpla su estación. Lo que muere no es tu esencia. Lo que se deshace es la utilería con la que te hiciste funcional. Recuerda los viejos mandatos. Sonríe o perderás afecto. Aguanta o te verán débil. Acumula o te llamarán inútil. Obedeciste con excelencia. Por eso dolerá renunciar. Pero es una renuncia fértil. Lo que queda al otro lado no es la euforia de antes, es la hondura que no necesita público. Tal vez intentes nombrar esto con urgencia. Estoy mal. Perdí el norte. Fracasé. Mira de cerca. No es derrota. Es desidentificación. Se afloja el nudo que confundía papel y actor. El escenario cruje, el telón baja. Detrás quedas tú, sin focos, sin instrucciones, con la posibilidad escandalosa de respirar sin mérito. Ahí nace la pregunta que vale. ¿Qué deseo cuando no hay espectadores? No la contestes con lemas. Respírala, habítala. Cada día. Levántate. Atiende lo necesario. No para demostrar nada, para cuidarte. Di no a lo que traiciona tu centro, di sí a lo que lo protege. Repite sin prisa. La identidad nueva no se proclama, se cultiva. La fatiga que sientes no es señal de que estés roto, es la señal de que dejaste de empujar una maquinaria cuya gasolina era el miedo. Por eso lo anterior ya no te mueve, era adrenalina de supervivencia. Lo nuevo no empuja, convoca, no acelera, orienta. Cambia el tengo que por el esto me corresponde. Cambia el que me aplaudan por el que me sostenga. Cambia el demostrar por el encarnar. Y cuando alguien te pregunte por qué ya no te entusiasma lo de antes, quizá baste con decir, se me cayó la máscara, respiro mejor. Notarás consecuencias concretas, vínculos que pierden brillo sin el pegamento del personaje. Metas que, sin la urgencia de la aprobación, se vuelven pálidas y se van. A la par, pequeñas escenas recuperan peso propio, un vaso de agua, una conversación sin exhibición, ordenar un espacio como quien templara un instrumento, caminar sin destino. Son signos vitales, no ruidosos, reales. Son el pulso de lo que puede sostenerse sin aplauso. Y el ego masculino también se dobla aquí. Se le pide elegancia en la fractura, no bajar la cabeza ante humillación ajena, sino retirar la guardia donde ya no hay batalla. Conectarse con lo invisible no lo vuelve débil, lo vuelve certero. La fortaleza no es la negación de la herida, es la renuncia a fingir que no existe. Si la pista te conducía a un podio que ya no te llama, ¿para qué insistir? Si la euforia que añoras era la descarga de un sistema en alerta, ¿por qué buscarla de nuevo? Quiero motivación, dices. ¿La quieres o la añoras? Tal vez extrañas la cuerda que te arrastraba por pasillos sin ventana. Lo nuevo es otra cosa. Un trazo sobrio que no grita, una brújula que no enfoca luces, apunta norte. Un no nítido a tiempo vale más que 100 síes ansiosos. La ternura deja de ser moneda, se vuelve regla. Hacia adentro primero, después hacia el resto. Permitir el caos no es romantizar el dolor, es darle estatuto de paso. Jung no encontró su sí mismo en la comodidad de las definiciones. Lo halló cuando dejó quebrarse el molde que lo hacía indiscutible. No se pierde uno en ese abismo, se encuentra. Tarde o temprano sabrás que la caída no fue a un pozo, sino a una matriz. Desde fuera verán sombras. Desde dentro empiezan a perfilarse contornos nuevos. Si hoy te sientes a la intemperie, sin guión, sin líneas memorizadas, no te condenes. Reconoce el territorio. El colapso no es el enemigo, es la puerta. La máscara puede agradecerse por lo que hizo y despedirse por lo que ya impide. Lo que llama desde el fondo no te exige espectáculo. Te pide verdad.
Y la verdad, cuando llega, respira con frases breves. Basta de actuar. Aquí estoy. Entro a mí. Continúa, respira, permanece. Cuando la persona termine de caer, lo que quede será suficiente para empezar de nuevo. Sin código, sin enlace, con presencia. ¿Y si el hueco que temes no fuera ausencia sino semilla? ¿Y si ese espacio incómodo, tan desnudo, tan sin garantías, fuera la antesala de un territorio fértil que solo se abre cuando renuncias al disfraz? ¿Cuánto tiempo más podrás sostener una piel que ya no respira contigo? ¿Qué queda cuando la imagen se apaga, el guión se quiebra y el eco de los aplausos ya no justifica la función? Tal vez lo que llamas desconcierto sea en realidad iniciación. Jung lo insinuó con crudeza. Volverse consciente duele, porque inaugura un viaje por zonas sombrías, un descenso que derrumba estructuras y deja a la intemperie. Ese dolor no es castigo, es prueba de nacimiento. La persona colapsa, el ego cede y el self, callado, sin prisa, sin agenda de méritos, toma asiento en el centro. Cuando eso ocurre, ya no gobierna el control de la imagen, sino la escucha de la esencia. Y la esencia no colecciona likes ni traza carreras impecables. Simplemente es. Te sientes errante, como quien camina sin mapa por un paisaje nuevo. No estás perdido, saliste del libreto. Y es fuera del libreto donde comienza la trama verdadera. Dices que olvidaste vivir. No es olvido, es reaprendizaje. Reaprendes a decir no sin culpa, a descansar sin excusas, a desear sin vergüenza, a existir sin mendigar permiso. Al mismo tiempo, el mundo tira de ti. Quiere recomponer tu máscara con pegamento de promesas, aplausos y distracciones. Ya reconoces esos brillos, son anzuelos. Detrás del telón viste lo que hay. Por eso, que venga el colapso, que se derrita el molde, que el guión se rompa. Solo así se puede empezar a vivir de adentro hacia afuera. Hay un cansancio que no obedece a la cama ni al fin de semana. Es fatiga del alma, una extenuación que nace cuando sostener la versión prestada de ti mismo se vuelve insostenible. Despiertas, miras la agenda, las notificaciones, la imagen curada que muestras y los vínculos que orbitan esa estética. Sientes que interpretas un papel que perdió la fe en sus líneas. Peor aún, recuerdas las líneas, pero ya no crees en ellas. No es crisis al uso, es el derrumbe de la persona. Jung llamó persona a la máscara social que nos permite funcionar. No es una falla, es una tecnología de adaptación. El problema empieza cuando olvidas que es máscara y la confundes con la cara. La persona es, con precisión, aquello que alguien no es, pero que los demás suponen que es. Aprendiste pronto a actuar. Sé amable, sé brillante, sé fuerte, sé ocurrente, sé productivo. Mandatos silenciosos que tallaron tu gesto, tu agenda y tu horizonte. Sobreviviste gracias a ellos. Fuiste aceptado, celebrado, reconocido. El precio, exiliar pedazos esenciales. Reprimiste la vulnerabilidad para parecer invencible. Escondiste la sensibilidad para que no la llamaran debilidad. Ahogaste la rabia justa para merecer amor. Ahora ese cansancio aparece como un síntoma sagrado. Avisa que la estructura cede. Primero parece poca cosa, desmotivación. Después, desajuste fino, una costura que cruje. Luego llega una angustia mansa, un grito sin voz de quien se asfixia por dentro. Intentas regresar a lo de antes, no puedes. Buscas emocionarte con lo que antes te incendiaba. Está frío. Y entonces algo en ti afloja. La máscara se fisura. Las frases de piloto automático tropiezan. La risa ensayada delata su cartón. La vida luce decorada, correcta y hueca. Ese es el punto de giro. Y no es destrucción, es liberación. Se cae el yo levantado para agradar, para esquivar el abandono, para reclamar un lugar seguro, un yo que era,
mirado con honestidad, un traje de miedo. No es teoría para decorar discursos. Jung lo caminó con su cuerpo. Tras la ruptura con Freud, atravesó aislamiento y fragmentación. Soltó estatus, credenciales, conceptos heredados. Permitió que su figura respetable se desmoronara y en el abismo recuperó la trama de sí. Descubrió que el sí mismo esperaba al fondo del caos. El mensaje es incómodo. Hay que autorizar el caos. Dejar caer el disfraz, aunque te haya amparado años. El colapso de la persona no es amable. Trae ansiedad, sensación de fracaso, retraimiento, juicios externos. Eras tan centrado, tan sólido, tan exitoso. ¿Y ahora? Ahora te encuentras. El capataz que te forzaba a rendir, agradar, demostrar, corresponder, ya no manda. ¿Qué hago con este espacio? Preguntas. Soportarlo. Habitarlo. Sostener la incomodidad de la desnudez hasta que el hueco se haga fértil. La iniciación no se acelera, se atraviesa. No hay atajo, hay presencia. En esa vigilancia tierna, el ego aprende a soltar el tablero, el self a respirar sin permiso. Se desprograma el reflejo de controlar la imagen y se cultiva la escucha de lo que es. Notarás cambios discretos y decisivos, vínculos que sin el pegamento de tu personaje empiezan a despegarse. Metas que, sin el combustible del tengo que, se apagan como lámparas sin corriente. Y al mismo tiempo, señales mínimas recuperan densidad. Ordenar un espacio sin exhibición, beber agua con gratitud simple, caminar sin destino con el pulso en paz, sostener una conversación sin impresionar. No son premios, son signos vitales de una vida que se sostiene por sí. La tentación será fabricar salida, volver a producir, a sentir ganas, a ser aquel. Observa el impulso. ¿Nace del miedo a no encajar o de la fidelidad a lo que eres hoy? Lo nuevo no empuja, convoca, no acelera, orienta, cambia el demuestra por encarna, cambia el que me aplaudan porque me alinee, cambia el ganar por guardar el centro. Un no tranquilo vale más que 100 síes nerviosos, y la ternura deja de ser una cortesía para convertirse en norma. Hacia ti primero, después hacia el mundo. Dialoga contigo con frases breves, con pausas que pesen. No corras, permanece, respira. Permanecer no es inercia, es disciplina sensorial y ética, sentir sin anestesia, elegir sin público, consentir la incertidumbre sin dramatizarla. Esa práctica humilde y repetida raja la roca dura del viejo condicionamiento. La persona que te sostuvo puede ser honrada por lo que te permitió y despedida por lo que te impide. No necesitas pelear con ella. Basta con dejar de alimentarla. El público interior, esa grada que narraba tus jugadas, se queda sin espectáculo. La función termina. Queda el escenario a oscuras. Y en esa penumbra, la vista se acostumbra. Aparecen contornos nuevos. Aquí también el ego masculino aprende a doblarse con dignidad. No se trata de abdicar, sino de distinguir. Fortaleza ya no es negar la herida, sino dejar de proteger lo que no es verdad. Conectarte con lo invisible no te vuelve blando, te vuelve certero. Si la pista te llevaba a un podio que ya no te llama, insistir es una forma de exilio. Si extrañas la vieja euforia, recuerda, muchas veces fue adrenalina de supervivencia, no alegría. La sobriedad que llega no es gris, es honda. No luce bien en fotos, pero sostiene. Resiste las curvas fáciles del autoengaño. No declares victoria, ni diagnostiques derrota. Nombra lo que hay. Iniciación, muerte de una forma, nacimiento de otra. No romantices el dolor, pero otórgale su rango, tramo necesario. Cuando quieras certezas, permite preguntas. Cuando quieras ruido, concede silencio. Cuando quieras atajos, regresa al cuerpo. Levántate, hidrátate, ordena lo básico. Trabaja lo suficiente para cuidarte, no para justificarte.
Practica la modestia de completar solo la frase que sea fiel. Lo demás, suéltalo. La identidad nueva no se decreta, se cultiva en gestos cotidianos, a una velocidad que no se puede negociar. Tal vez el mundo siga ofreciendo luces y atajos. Déjalos pasar como quien mira mercancía desde la vereda. Ya sabes que muchos brillos son anzuelos. Has visto el tramoyista detrás del telón. Sabes que el aplauso no es enemigo, pero tampoco norte. Si preguntas, ¿cómo sabré que crucé? La respuesta es rara vez un estallido. Suele ser una quietud que no negocia su centro. Notarás que puedes decir no sin tragedia, descanso sin deuda, deseo sin vergüenza. Notarás que ya no te explicas tanto, que las respuestas se acortan y se espesan, que el día no pide espectáculo, pide verdad. Permite entonces que el espacio siga abriéndose. Acepta que el mapa viejo ya no sirve. La orientación vendrá desde adentro, sin promesas de velocidad. Cruza despacio, con la dignidad de quien deja un nombre detrás para recuperar el propio. Y si alguna noche te sorprende el temor de haberte extraviado, recuerda, no estás perdido, estás fuera del guión. Y es fuera del guión donde la historia, la tuya, por fin empieza. Abandonó estatus, títulos y certezas heredadas. Permitió que su persona respetable se viniera abajo y en ese abismo encontró lo propio. Mi verdadero yo me esperaba en el fondo del caos. El peso es claro, hay que autorizar el caos, dejar caer el disfraz, aunque te haya protegido años. El colapso de la persona no es amable, puede traer ansiedad, sensación de fracaso, aislamiento, juicios. Quienes te rodean quizá no lo entiendan. Antes eras centrado, fuerte, exitoso, ahora pareces perdido. No lo estás, te estás encontrando. El capataz interno que te hacía correr ya no manda. La motivación por agradar y demostrar ha muerto. Lo que queda al principio es espacio, solo espacio. Si lo sostienes, se vuelve terreno fértil, exige desnudez, exige paciencia. Jung lo nombró iniciación. Volverse consciente duele, atravesar sombras, aceptar que se caigan estructuras antiguas. Ya no se trata de controlar la imagen, sino de escuchar la esencia. La esencia no corre, no pide aplausos, no lleva plan. Es. Por eso puedes sentirte errante. El mapa viejo dejó de servir. No estás perdido, saliste del guión. Fuera del guión comienza la historia real. Reaprendes a vivir sin fingir, decir no sin culpa, descansar sin coartadas, desear sin vergüenza, existir sin tener que ganarte permiso a cada paso. El mundo intentará rearmarte. Aplausos, promesas, distracciones. Ya sabes que ese brillo es anzuelo. Viste lo que hay detrás del telón. Que se rompa el guión. Que la máscara se derrita. Vivir de adentro hacia afuera. Vivimos donde el silencio inquieta y la pausa parece debilidad. A veces correr es traicionarte. ¿Sientes ese cronómetro invisible presionando para volver pronto a la normalidad? Forzar la motivación la aleja. Tras la integración de la sombra, la psique se reorganiza en silencio. Abrir el capullo antes de tiempo lo daña. El alma no florece al ritmo de la mente. El ego, impaciente, quiere llenar el vacío, confunde pausa con retroceso. El inconsciente no responde a presión, responde a escucha. Escuchar exige tiempo y presencia. Jung llamó a esto confrontación con el inconsciente. Pasó años improductivos, criticado, aislado. Desde ese barbecho nacieron sus hallazgos. No por voluntad forzada, sino por imaginación activa y entrega a lo desconocido. Lo que hoy llamamos estancamiento, él lo llamó fertilización. ¿Te sientes detenido? ¿Sin planes? Tal vez tu tierra interna esté en barbecho. Preguntar, ¿hasta cuándo? Es humano. La nueva motivación no obedece relojes. Surge cuando hay espacio. Una idea que insiste, una música que conmueve, un gesto sencillo que cobra sentido.
Si el espacio está ocupado por ansiedad y autoexigencia, se retrae. La espera no es pasividad, es atención fina a las pequeñas pulsaciones. Pasar de hacer para entonces hacer. Es contracultural, sí, pero quizá lo mejor de ti ahora sea el silencio hondo, no el ruido eficaz. Cuando llegue, no llegará como euforia, vendrá como coherencia tranquila, ligereza, paz. El impulso de caminar sin meta, retomar una práctica olvidada, una simpleza que nutre. Extrañarás esa paz. Estabas habituado a correr para ser alguien, ahora eres, y desde ahí te mueves. Este querer nuevo no agota, sostiene. Lo que antes era esfuerzo se vuelve flujo, lo que era exigencia, llamado. Lo que nace del self no pide validación, se confirma en la experiencia. Por eso muchos en esta fase cambian trabajo, círculos, casa, no por impulso, por congruencia. El self, centrado pero flexible, sostiene tensiones hasta que aparece un tercer camino que el ego no imagina. Entonces regresa el deseo de vivir, no para impresionar, sino para encarnar lo propio. La vieja consigna decía, vence. La nueva, permanece. Antes, demuestra. Ahora, siente. Antes, debes ser alguien. Ahora, ya eres. Cuanto más te rindes a ese compás interno, más se alinean las piezas externas, coincidencias que se vuelven sincronicidades, conversaciones con hondura, decisiones que nacen de dentro, porque te permitiste no querer por un tiempo. Confía, aunque sea tenue. No viene de la persona, viene de la oscuridad fértil que te sostuvo. Resistió al colapso, a la espera, al miedo. No vuelves a lo que eras. Vuelves a lo que eres, sin aderezo ni actuación. No hay final de fuegos artificiales. Hay una respiración que por fin no corre. Descubres que mucha motivación era compulsión elegante, dolor disfrazado de ambición, miedo con buena retórica. Cayó la persona, murió la voluntad prestada. En la quietud apareció un espacio sagrado donde ya no necesitas probar ni apresurarte. Allí la voluntad nace desde dentro, no grita, susurra, invita. Si hoy algo en ti se rompió, quizá era el cascarón. Si aún no nace lo nuevo, espera con dignidad. Estás en camino. A veces la mayor valentía es permanecer contigo cuando no hay nada que mostrar. Y ese, tal vez, sea el verdadero inicio.